En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Está con nosotros, y voy a corregirme, Eduardo Puig de la Bella Casa, porque es en catalán. Así que, bienvenido, Eduardo, muy buenas tardes y gracias por venir al Perú. Gracias, Gustavo, es un placer estar aquí hoy contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo comentábamos antes de la pausa, ¿no? Hemos tenido una serie de reuniones en la mañana, pero coméntanos un poquito tu visita, ¿no? Tú perteneces a una organización que se llama Cefas, CEU, nos explicarás qué es Cefas, qué es CEU, para poder tener más claro el panorama, y todos los que nos escuchan ¿y eso qué es? ¿Qué es Cefas, qué es CEU y qué viene al Perú? ¿Para qué viene al Perú o para América Latina? Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Cefas es un centro de estudios, quiere decir Centro de Estudios de Formación y Análisis Social. Nosotros somos un centro de pensamiento crítico, que lo que hacemos es hacer informes, análisis, estudios sobre políticas públicas, cómo mejorar la acción de los gobiernos y cómo mejorar en conjunto la vida de la ciudadanía. Somos un centro de estudios creado por la Fundación San Pablo el CEU de Madrid, que es un grupo educativo, uno de los más grandes de España. Es un grupo católico basado en la doctrina social de la Iglesia, y nuestro objetivo es trasladar estas mejores prácticas políticas tanto en España como en Iberoamérica, y por eso he venido a visitar en esta ocasión el Perú. Perfecto, más claro ni el agua, yo siempre diría, más claro ni el agua. Claro, hemos venido trabajando ya hace un tiempo con el CEU, y desde acá mando un saludo a nuestro amigo que nos está viendo, por si acaso, a Gonzalo Redondo, nos está viendo desde la madre patria. Desde allá, Gonzalo, te mando un gran abrazo, te mandamos, y acá estamos en el Perú, tú no has podido venir, y Eduardo ya se comió un buen ceviche. Hay que decirlo así también, es parte del día a día. Bueno, Eduardo, es interesante cómo ustedes, como un centro, un think tank, como se conoce hoy por hoy en los centros de pensamiento, y estás trabajando con nosotros y con otros centros de formación, ha venido al Perú. Lo primero ¿qué es la primera impresión que tienes, ¿no? La primera reunión, hoy hemos tenido unas reuniones. ¿Cuál es tu impresión sobre los niveles de centro de pensamiento que hay acá en el Perú? Bueno, yo creo que la reunión que hemos tenido esta mañana ha sido muy interesante. He podido conocer qué estaban haciendo los distintos centros de pensamiento aquí en Perú. Yo creo que nos podemos ayudar mutuamente entre los centros de pensamiento, y más concretamente entre CEU, Cefas en España y los centros de pensamiento en Perú. Tenemos afinidades y tenemos intereses comunes, y eso es un poco lo que venía a buscar, ¿no? Encontrar centros de pensamiento que quieran participar en hacer estudios, en hacer análisis y, en resumen, en hacer políticas públicas que mejoren la sociedad de los países en los que trabajan, ¿no? Políticas públicas, es interesantísimo, e ideas comunes. Esto, lo que menciona Eduardo, es totalmente necesario, ¿no? Porque si nosotros queremos una mejor políticas públicas para poder generar inversión, para que todos podamos tener mejores beneficios, si queremos mejores políticos, e incluso, podemos decirlo así, tenemos que apostar en el mundo de la academia. Hay que formar tanto el pensamiento, la personalidad, las actitudes. Entonces, coméntanos un poquito más qué hace Cefas ya en España, porque sé que tienen un título propio, tienen un estudio, sé que hay gobernadores, o el vicepresidente de un partido político en España ha estudiado con ustedes, y en otros políticos. Coméntanos un poquito sobre ello, por favor. Sí, nosotros tenemos creemos que es fundamental la formación
en temas políticos y sociales. Y fruto de ese análisis decidimos crear un título de experto en políticas públicas y compromiso cívico. Este título va por su cuarto año, y lo que pretendemos es formar a profesionales jóvenes que quieran participar en la vida política, porque creemos que es fundamental que la gente joven se implique, participe y sobre todo que traiga nuevas ideas a la vida política. Hemos creado este título y este año lanzamos otro título para gente de grado, gente que empieza la carrera y que pueda, a la vez que estudia un grado, poder formarse en temas de liderazgo. Creemos que esto haría que la educación de la gente joven sea más completa y abarcase tanto una parte de formación profesional en una carrera como puede ser Derecho, económicas, empresariales, pero a la vez tener una parte de preparación para la vida pública en un medio largo plazo. Y justo, Eduardo, mucha gente piensa que los centros de pensamiento, aquí en el Perú, lamentablemente hay que decirlo, siempre ha estado más vinculado a un espectro político más de izquierda, ¿no? Las ONGs o las asociaciones han trabajado, pero del lado en el espectro político de centro-izquierda. Del centro-derecha muy poco ha habido centros de pensamiento, bueno, nosotros somos uno de ellos, han ido apareciendo otros, también es cierto. Pero allí en España, por ejemplo, es interesante cómo desde la academia, ¿no? O sea, miren una universidad, un grupo, porque tienen varias universidades ustedes, ¿no? Tienen en varias ciudades, en Barcelona, tu apellido es de Barcelona, ya estábamos conversando, tienen en Valencia, tienen en Madrid, pero es interesante cómo la universidad ha decidido tener un centro de pensamiento ya hace un tiempo, no es nuevo esto, y trabaja en esta batalla cultural, en esta ayuda a las políticas públicas, ¿no? Coméntanos un poquito esa experiencia, porque en el caso peruano muy poco hay. Por ahí hay una universidad que hace eso, pero después el resto prácticamente no hace nada de eso. Bueno, nosotros somos un centro de estudios independiente. Obviamente pertenecemos a una universidad, creemos que la universidad y el mundo académico es el mejor para nutrir este centro de pensamiento en temas de análisis y de estudios. Creemos que podemos aprovechar los conocimientos que tiene el mundo académico y su independencia para elaborar propuestas y hacer análisis sobre políticas públicas sin estar vinculados a ningún partido político y desde la objetividad, que es lo que buscamos, y creemos que es una labor que puede desempeñar la universidad y el mundo académico, y que yo creo que es muy enriquecedora para la sociedad. Y por eso se creó Cefas desde el mundo académico, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos unos principios y unos valores que están basados en la doctrina social de la Iglesia, y creemos que esos valores y esos principios se pueden trasladar y se pueden utilizar para mejorar la vida política y las políticas públicas de los países. Interesante lo que acabas de mencionar, Eduardo, porque doctrina clara, ¿no? Ideología clara y un aporte desde la academia, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú últimamente sí las universidades apoyan, colaboran y todo, pero creo que hay cierto temor a trabajar con la política, ¿no? Como ha ido más, ¿no? Ustedes se han dado un salto importante, no hacen activismo político, no. Es desde la academia, es importante decirlo. O sea, no son activistas políticos, no son tuiteros, señores, los que los escuchan, porque acá en el Perú hay mucho de activista político, se dice, ¿no? ¿Qué es eso? No son políticos, pero tampoco son centro de pensamiento, o sea, pero les encanta estar en redes sociales, y está bien, es válido y síganlo haciéndolo. Pero en el caso de ustedes, aportan con ideas, con soluciones. Efectivamente, yo creo que lo bueno que aporta la academia, yo creo que es el rigor, la experiencia, aporta el conocimiento, y el objetivo es ayudar a la sociedad en general.
y aportar desde el rigor académico y universitario ideas para que luego se puedan trasladar a la vida política y a la vida pública, ¿no? Y que esto vaya en una mejora de las condiciones de vida de las personas y de las sociedades donde se ejecuten estas políticas y donde, gracias a estos análisis, se puedan tomar decisiones. Nosotros, obviamente, no tomamos las decisiones, pero sí queremos ayudar a que se tomen unas decisiones basadas en el análisis y en el rigor. Es interesante. Análisis, rigor, ¿no? Académico, de aportes, para que justamente los tomadores de decisiones, que usualmente en políticas públicas son los políticos, tomen decisiones correctas de acuerdo a las necesidades que también el mundo de la academia les brinde. Y cuando hablamos del mundo de la academia, a veces acá, Eduardo, la gente piensa que el mundo de la academia son los que están en el escritorio solamente, y no conocen que nos hemos ensuciado los zapatos, ¿no? Tú, particularmente tu perfil, por ejemplo, me lo comentabas, no vienes del mundo de la academia per se, también has trabajado en el mundo empresarial. O sea, como se dice acá, señores, se ha ganado los frijoles, acá decimos eso así. O sea, sabes lo que es hacer empresa también. Entonces, esto es importante, porque a veces creen que solamente es desde el punto de pensamiento, y claro, desde el papel aguanta todo, dicen algunos. Creo que ese mix que ustedes tienen ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo. Y antes de irnos a la pausa, sí quisiera que me digas, estas reuniones que hemos tenido en la mañana, hemos tenido con algunos políticos y que algunos think tanks, ¿qué has encontrado en ellos? Algo común que podrías rescatar en estos jóvenes think tanks, muchos de ellos, y jóvenes políticos también, aunque alguno de ellos que fue el almirante Cueto, desde acá un saludo, no es tan joven, pero es un político actualmente en el país. Yo lo que he encontrado, tanto en los políticos con los que hemos estado esta mañana como en los think tanks con los que he hablado, es muchas ganas de trabajar por el país y muchas ganas de sacar adelante ciertas políticas que ayuden a la sociedad. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que para estar en política hay que tener voluntad de servicio, voluntad de querer hacer cosas nuevas y voluntad de mejorar la vida de los ciudadanos, y eso es lo que he encontrado esta mañana. Muchas ganas de trabajar por el Perú y de sacar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas políticas que mejoren la vida de las personas, que es al final para lo que está todas las personas en la vida política, ¿no? Yo vengo, como había dicho Gustavo, yo vengo de la empresa privada. Ahora estoy en el mundo de la academia y de los centros de pensamiento, y creo que este bagaje que traigo puede ayudar, porque entiendo bien cómo funciona el mundo empresarial, y creo que puedo aportar ideas que se puedan poner y ejecutar y poner en la práctica de una manera como podría hacerse desde una empresa privada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es importante hoy en día. Hoy en día lo importante es traer ideas, traer rigor y traer la voluntad de mejorar la vida de los ciudadanos. Es interesante lo que acabas de decir. Has trabajado en empresa privada, por lo tanto sabes cómo dialogar con los empresarios. Y cuando hablo de empresarios no hablo de la gran empresa, sino aquel que nos escucha, ¿no? El pequeño empresario, el que está vendiendo en su bodega, ¿no? El que está vendiendo un bocadillo, como dicen allá. Esos que son la gran mayoría de peruanos. O sea, entiendes esa lógica, y eso aporta fundamentalmente a los centros de pensamiento para darle soluciones. Te había lanzado antes de la pausa una conversación sobre el tema económico. Por ejemplo, aquí hay una inflación del 8%. Creo que ya estamos parecidos a España, sí, ¿o no? ¿Cómo está la situación económica en España? ¿Ha golpeado la pandemia también? Hoy la situación de la guerra. ¿Cómo se encuentra en este momento el pueblo español? Bueno, estamos igual que, como dices tú, igual que Perú, en una situación de crisis. La pandemia golpeó muy duro, tanto a nivel social como a nivel económico. Y una vez que parecía que se empezaba a salir, la economía empezaba a salir de la pandemia, pues tenemos la guerra en Ucrania, por desgracia,
que encima es una guerra tremendamente cruel y que está afectando mucho a la economía. Hay que saber que Europa es muy dependiente tanto como del gas como del petróleo que venía de Rusia, y esto ha hecho que los precios se disparen. Se han disparado los precios, se ha disparado la inflación y se han disparado también la deuda pública y el déficit público. Esto hace que la situación económica de España actualmente pues sea una situación muy precaria, en el cual probablemente en el corto plazo habrá que tomar medidas para luchar contra la inflación, reducir el déficit y reducir la deuda pública. Y esto supondrá que España tendrá que reajustar su economía. Igual que España, pues la mayoría de los países europeos tienen que hacer frente a esta misma situación, ¿no? Con lo cual la situación no es buena actualmente. No es buena, interesante, pero algo hay que rescatar. Creo que el tema educativo, lo hablábamos hoy en la mañana, todavía sigue siendo algo importante, que es un plus adicional. La educación española es muy buena, la educación, hablo de educación básica también, la concertada, ¿no? Que allá se llama, que aquí en sí, mira, los que nos escuchan, la concertada es una especie de alianza público-privada, ¿ok? Donde los privados puedan gestionar los colegios públicos. Bueno, aquí cuando decimos eso nos llaman de proinversión y nos llaman prácticamente que vendemos el Estado, pero allá funciona muy bien, por un precio razonable, puedes tener una muy buena educación pública o concertada, como le llaman, y la sanidad siempre ha sido muy buena en España, creo yo. Efectivamente, en España tenemos la educación pública, educación concertada y la educación privada, y las tres son compatibles. Yo creo que la educación en España se ha invertido mucho dinero, y la educación es tanto a nivel de primaria como a nivel universitario es muy buena. Yo creo que los estudiantes españoles, una vez que acaban su ciclo de estudios, yo creo que salen muy preparados. La sanidad también, yo creo que en España se ha invertido durante las últimas décadas mucho dinero para tener una sanidad pública a un nivel muy alto, y yo creo que eso se ha visto durante la pandemia, que la sanidad ha apoyado y ha estado en la primera línea de combate, y que la verdad es que la sanidad española, pues yo creo que es de las mejores sanidades que hay a nivel europeo, y ese es un esfuerzo de todos los españoles, ¿no? que quieren tener una sanidad y una educación que esté al máximo nivel y que sea comparable pues a otras de los países europeos, y a nivel internacional que sea un sistema educativo y un sistema sanitario pues muy potente, ¿no? Es interesante lo que mencionas, porque mire, fíjense, la educación es muy buena, tiene una sanidad importante, y otra cosa importante que a mí me encanta cuando voy por allá, el transporte público, ¿no? El transporte público es excelente, la verdad. O sea, bueno, Madrid y seguro otras ciudades también, pero la verdad que da gusto viajar en transporte público, ¿no? O sea, y barato, con apoyo al universitario. O sea, el estudiante universitario paga creo que 20 euros al mes, creo, y puede darse las vueltas a Madrid las veces que quiera. Y esto es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros, Eduardo, estamos próximos a una elección de municipalidades. Más allá de entrar a la coyuntura, creo que es importante tener muy buena educación, muy buena sanidad o salud, que le llamamos acá, y el transporte público, ¿no? O sea, el transporte público es fundamental para que la clase media pueda transportarse y no sea el coste de vida sea tan alto, ¿no? Tú lo has visto en Perú. Hoy el coste de vida es alto, ha aumentado los precios, ¿no? Antes de la pandemia el ceviche que has comido no costaba lo que hoy cuesta, ¿no? Y no estamos yendo a un súper restaurante. Esa es la realidad, y el ciudadano a pie lo va sintiendo, ¿no? Y eso también en Europa, eso es interesante porque en Europa también hay crisis económica, eso hay que decirlo, y también hay que reinventar, y creo que desde ahí, de los centros de pensamiento, darle soluciones para que los tomadores de decisiones hagan las mejores políticas conforme a ello. Creo yo que es importante. Pero para avanzar un poquito, Eduardo, coméntanos, si nos gustaría, qué planes para Cefas
en los próximos meses o años aquí en América Latina? Hoy empezaste tu ruta por América Latina con Perú, hemos sido los pioneros, la verdad que agradecemos, y muy prontito nos vamos a Ecuador. Ahí nos comentas un poquito y qué planes más tiene Cefas para América Latina. Bueno, yo creo que para Cefas uno de los ejes claves de Cefas como centro de pensamiento es Iberoamérica. Hoy hemos estado aquí, estos días voy a estar en Perú, próximamente nos vamos a Ecuador, pero la idea es compartir el pensamiento que estamos desarrollando y los análisis que estamos desarrollando en España con los think tanks y los análisis y las políticas que se están desarrollando en Iberoamérica. Lo que queremos es encontrar cuáles son las mejores prácticas que a ambos lados del Atlántico se están gestando para poder compartirlas, ponerlas en común, compartir ideas, compartir análisis y que tanto los think tanks de Iberoamérica sean un referente para Cefas, como que Cefas sea visto como un referente para los think tanks en Iberoamérica. Nosotros creemos que hay muy buenas ideas a ambos lados del Atlántico, y lo que queremos es aprovechar esas ideas, compartirlas y sacar mejores prácticas que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos a ambos lados, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que tiene Cefas. Queremos seguir trabajando con centros de pensamiento en Iberoamérica y queremos profundizar cada vez más en estas mejores prácticas que queremos que se la debemos a la sociedad tanto europea como a la sociedad iberoamericana. Es interesante cómo, como iniciativa la de ustedes, vienen aquí. Nos ha servido muchísimo la reunión de la mañana. Vamos a tener también, creo que, reuniones con universidades peruanas en los próximos días, y después en Ecuador, y nuevamente regresaremos a Perú. Pero es importante que las universidades que nos escuchan desde aquí, o algún decano, o nos escuche algún director de carrera o de posgrado, puedan ver iniciativas como esta, ¿no? Y a lo mejor empezar un relacionamiento, ¿por qué no?, a colaboraciones conjuntas también con lo que ustedes hacen, ¿no? Porque aquí lo hace una fundación, ¿no? La Fundación CEU apostó y apuesta por Cefas, y hoy es una realidad ya en España, muy conocido, pero ya han decidido, como se dice, cruzar el charco, como le llamamos, el Atlántico, y comenzar a trabajar con países como Perú, como Colombia, Ecuador, y así sucesivamente Chile, y hacer una gran red, porque al final nos une muchas cosas, ¿no? Aparte del idioma, nos une muchas costumbres, ¿no? Hay mucha cultura parecida, y creo que la red iberoamericana es fundamental hoy por hoy, y creo que la doctrina que ustedes, la base, el pensamiento social cristiano, o de la doctrina social de la Iglesia, en muchos de los pensamientos, particularmente yo me siento identificado, pero creo que nos falta un poquito eso, y ha tenido que venir de otro lugar para que nos apuntalemos un poquito más y podamos hacer. Yo creo que eso es fundamental, y de cara a Cefas, bueno, pensando un poquito en Ecuador, ¿qué vendrá después, crees tú? ¿Va a venir otra más relacionamiento? Hay un curso de liderazgo que también nos comentabas, para ver si nos escucha algún candidato, por ejemplo, ahorita que está postulando al alcalde o a algún ayuntamiento, como le dicen ustedes, voy a traducir, ¿no? Alcalde, o próximos políticos que están, o partidos políticos, dicen, oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Dónde puedo estudiar? Coméntanos, esos cursos son abiertos también para gente de América Latina. Por supuesto, esos cursos son abiertos, y la idea nuestra es intentar hacer cursos con el mundo académico iberoamericano, más concretamente peruano. Por eso estamos visitando universidades para compartir estos cursos de liderazgo, hacer un curso de liderazgo común a ambos lados del charco, como dice Gustavo, y poder apoyarnos mutuamente, ¿no? Eso sería
lo ideal. Nuestro curso de liderazgo en Madrid obviamente está abierto a todo el mundo, pero lo que nos gustaría es hacer aquí un curso de liderazgo junto con universidades, think tanks, y que podamos contribuir tanto desde Cefas como desde el mundo académico del Perú y los think tanks peruanos a montar estos cursos de liderazgo para formar a profesionales jóvenes que quieran introducirse en la vida pública, que creo que es una cosa que sería muy bonita y muy original, ¿no? Poder crear cursos de liderazgo con estudiantes que vengan de España y estudiantes de Iberoamérica, y sería muy enriquecedor para ambos, ¿no? Y ese es uno de los proyectos que tenemos. También queremos empezar a construir una red, como ha dicho Gustavo, de think tanks con todos los países, de tal manera que se puedan compartir esas mejores prácticas de las que he hablado, y que podamos tener mayor intercambio entre ambos lados del Atlántico, puesto que tenemos una historia, una cultura, tenemos muchos temas sociales comunes, tenemos una lengua común y tenemos, yo creo, una voluntad de crear y de crecer y de prosperar. Todos los países iberoamericanos son unos países jóvenes, tienen un futuro muy prometedor por delante, y creemos que podemos crear ese futuro conjuntamente por los lazos que nos unen, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además el tema demográfico es interesante, porque creo que España, si bien España, Madrid, he visto varios niños, cuando estuve hace poco, en diciembre, mis hijos eran uno de estos, pero también he visto que en las provincias españolas, no necesariamente en Madrid, hay un tema demográfico que ha caído en los últimos años. Ya si vamos a la Unión Europea, a Bélgica, a Alemania o a Holanda, pues no hay niños, no hay niños. Y ¿quiénes van a sostener la brecha económica? O sea, ya no vayamos por el lema pro vida, ya, para que no diga una cosa, pero por el tema de la activación económica. O sea, ¿quién va a sostener la economía de esos países si no hay juventud y no hay novedad? Cosa que en América Latina aún se mantiene. Los jóvenes todavía tienen hijos, hay promedio de edad jóvenes, cada vez menos se casan, pero hay hijos, ¿no? Entonces podemos sostener todavía la economía probablemente. Entonces creo que ahí hay también un universo interesante, ¿no? Y cuánta inversión hay también española aquí en Perú o en América Latina, y también viceversa, porque también hay inversión peruana en España. O sea, a ver, hay restaurantes peruanos, no solamente la comida, hay grupos peruanos que se han asociado con grupos españoles y dinamiza la economía. Y eso lo que produce es que nosotros podamos tener mejores servicios públicos. Bueno, a nosotros nos falta bastante todavía, eso hay que decirlo, pero ustedes también tienen esa posibilidad, creo yo. También promover el tema de la inversión entre ambos países, y hoy por hoy ya no necesitamos visa hace un tiempo a ir a España, ya entramos solamente con el pasaporte, y cada vez se vuelve más fácil encontrar, bueno, un peruano en España, en Madrid te lo encuentras en una esquina, sí. Es así, hay bastante ya. Y acá también hay mucha colonia española. Yo creo que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, y creo que no solamente Perú, Ecuador, que estaremos pronto, y también los otros países, deberíamos unirnos en esta lógica de pensamiento y trabajar soluciones para nuestros países concretamente y en general. Y desde acá invitamos a ese título, ya nos pasarás más especificaciones, ¿no? Porque qué curso es, cómo hacerlo, veremos el partner peruano que sea, o universitario que también se sume para hacer estos cursos importantes para los tomadores de decisiones, porque ni tú que estás sentado ni yo somos tomadores de decisiones, son los que están en el Parlamento o son los ministros, y son los que decidieron postular algo o los han llamado para hacer cargos de ministros y tienen que ejecutar las políticas públicas. Nosotros solamente lo que podemos hacer es ayudarlos en este soporte. Eso es. Creo que, y a veces se confunde que a veces no hacemos política. Bien, Eduardo, te agradecemos por estar acá con nosotros. Gracias por estar aquí en Perú. Y bueno, yo me voy con él el miércoles nos vamos a Ecuador
a trabajar con partidos, a conocer a centros de pensamiento también, y visitar también algunos políticos amigos que nos esperan allá en nuestro vecino país, en el caso de nosotros. Para ustedes también será una experiencia interesante en Ecuador. Y esta es la primera vez que has venido, después de muchos años, ¿no? Efectivamente, después de varios años. Has venido a Perú, esperemos que no sea la última, porque seguramente seguirás viniendo frecuentemente para trabajar y tener novedades. Seguiré viniendo para trabajar. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Gustavo, y seguiré viniendo a tomar ceviches. Claro que sí, a un buen pisco sour, y nosotros iremos a comer jamón y un buen vino allá en España. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.